Se define la marcha como la forma de desplazamiento en posición bípeda propia del ser humano, en la que suceden apoyos bipedales y los monopodales. La marcha requiere un proceso de desarrollo y automatización. En el hombre, el desarrollo se produce en sentido céfalo-caudal. En la marcha, el niño consigue mantener la cabeza erguida entre las 6 semanas y los 3 meses. Comienza a coger objetos entre los 4 y los 5 meses e inicia la marcha independiente después de un año. La adquisición de la marcha tiene una gran importancia en el desarrollo psicomotor del niño, pues le da autonomía para moverse en el espacio, aumenta su campo de visión y le permite coger y manipular objetos que antes no estaban a su alcance. El ser humano necesita un periodo más prolongado hasta conseguir la posición bípeda y la marcha independiente. El niño de 7 meses comienza a desplazarse mediante movimientos de adaptación. A los 8 meses, consigue mantenerse en pie unos instantes si se le dan las 2 manos. A los 10 meses, comienza a gatear y se coloca de pie si tiene algún sitio de donde agarrarse. A los 12 meses, muchos niños gatean apoyando manos y pies y dan sus primeros pasos dando sus manos o caminando de lado, apoyados en algún objeto. Al principio con ambas manos. Entre los 15 meses, el niño consigue la marcha independiente. Un ciclo de marcha se define como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Tradicionalmente, el ciclo de marcha se ha dividido en 2 periodos, de soporte y de balanceo. El primero se refiere al tiempo que transcurre mientras que el pie permanece en contacto con el piso. Permite que la carga o el peso del cuerpo se transfiera de una extremidad a la otra y se avance sobre el pie de soporte. El segundo es el tiempo durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El pie pierde contacto con el piso y se presenta una serie de mecanismos para ajustar la longitud de la extremidad inferior. El periodo de soporte comprende de 5 fases, que son el contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. En el contacto inicial es el instante en el cual el pie que se adelanta hace contacto con el piso. El pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. La respuesta de la carga es el intervalo en el que el pie hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado totalmente por esta extremidad. Soporte medio. Se inicia cuando la extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. El pie permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Soporte terminal. Una vez el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el piso. En el prebalanceo es la base de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. El prebalanceo, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. La ipsilateral se descarga por completo mientras la contralateral recibe la carga. En el periodo de balanceo comprende de 3 fases: balanceo inicial, medio y terminal. En el balanceo inicial va a comenzar cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral que, en este instante, soporta el peso corporal. En el balanceo medio se inicia con la flexión máxima de rodilla y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso. En el balanceo terminal
Se inicia en la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. En el examen de la marcha, debe permitir la cuantificación de parámetros temporales y espaciales que proporcionan una descripción básica de la marcha de una persona. Entre los parámetros podemos encontrar al ciclo de la marcha, el periodo de paso, el periodo de soporte, el periodo de balanceo, la frecuencia o cadencia, la velocidad y la aceleración lineal. A continuación se van a describir esos términos, aunque algunos ya se han definido anteriormente. En el ciclo de la marcha es el lapso de tiempo en el que se transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie. Generalmente se selecciona el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. Periodo de paso, referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. El tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo. Periodo de soporte. Es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso hasta el momento del despegue de los dedos del mismo. En el periodo de balanceo, es el tiempo transcurrido entre el instante del despegue de los dedos del pie hasta el punto de contacto del talón con el suelo. Frecuencia o cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo, que generalmente se fija en 1 minuto. Velocidad es la relación de la distancia recorrida entre la dirección de la marcha por unidad de tiempo. Aceleración es el cambio en la velocidad. Entre los parámetros espaciales podemos encontrar la longitud de paso largo o zancada, la longitud de paso, el ancho de paso y el ángulo de paso. La longitud de paso largo o zancada es la distancia lineal en metros entre dos eventos iguales y sucesivos de la misma extremidad. Es determinante aclarar que uno es un parámetro espacial, mientras que el otro es temporal. Para su medición se selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. La longitud de paso o paso corto es la distancia lineal en metros desde un evento específico. Generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. Ancho de paso está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales de los dos pies. Es una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Normalmente está entre los 5 grados y los 8 grados. Se destaca que un ciclo completo de marcha puede ser visto en términos de 3 tareas funcionales relacionadas directamente con los 8 fases de la marcha. La primera es la aceptación del peso, que va a coincidir con las dos primeras fases del periodo de soporte, el contacto inicial y la respuesta de la carga, en las que el peso corporal se transfiere de una extremidad a la otra, de tal forma que la extremidad receptora de la carga pasa de una carga cinética abierta a una cerrada. La segunda es el soporte en una sola extremidad. Se relaciona con las siguientes dos fases, el soporte medio y el soporte terminal, el peso corporal recae totalmente en la extremidad de apoyo, que demanda gran estabilidad, mientras las extremidades contralaterales se encuentran en balanceo. La tercera se refiere al avance de las extremidades. Está asociada a las 4 fases restantes, el prebalanceo y balanceo inicial, medio y terminal. Garantiza que el pie despegue del piso y la extremidad y el tronco avancen hacia adelante. Esto va a comprender dos momentos cruciales, uno de aceleración en la primera parte y otro de desaceleración al final de la segunda parte, como preparación al siguiente contacto inicial para que no sea tan brusco. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía en cada persona de acuerdo con sus características, se calcula que en el adulto se encuentra localizado por delante del cuerpo vertebral a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra aproximadamente. Dada de los movimientos,
El centro de gravedad, además de seguir la progresión de la misma, sufre desplazamientos alternados a derecha e izquierda y de arriba hacia abajo, lo que garantiza que caiga directamente sobre la base de soporte o el de acuerdo con la base en que se encuentre. Estos desplazamientos horizontales y vertebrales del centro de gravedad se relacionan directamente con el consumo energético de la persona. Si el centro de gravedad presenta desplazamientos exagerados y bruscos, ya sea en sentido vertical, horizontal o en ambos, más allá de la expulsión máxima normal, que es en promedio de 3 a 5 centímetros, esto ocasiona un incremento proporcional del gasto energético, lo que el consumo de energía en la marcha normal es mínimo, por lo cual cualquier irregularidad en los desplazamientos del centro de gravedad tendrá repercusiones en la eficiencia de la marcha. La rotación pélvica es uno de los mecanismos de control específicos para prevenir un descenso mayor. Como anillo óseo, la pelvis rota en total de 8 grados, 4 grados hacia adelante y 4 grados hacia atrás, para acompañar los respectivos movimientos de las extremidades inferiores, lo que permite producir un alargamiento relativo de las extremidades, tanto de la extremidad que avanza como de la que pertenece retrasada, y con él prevenir un descenso excesivo del centro de gravedad corporal. Existen dos mecanismos relevantes para prevenir un ascenso mayor al fisiológico durante el soporte simple: el descenso pélvico y la flexión de rodilla. El discreto descenso de la pelvis de lado sin apoyo, 5 grados con respecto a la horizontal, empuja hacia abajo el centro de gravedad aproximadamente 0.5 centímetros. Tan pronto como el pie de la extremidad que avanza hace contacto con el piso, la rodilla está próxima a la extensión completa. Posteriormente, en la respuesta a la carga, la rodilla se flexiona 15 grados aproximadamente. Luego se extiende y se mantiene 5 grados de flexión en el soporte medio para terminar extendida en el soporte terminal y volver a flexionarse en el prebalanceo. Debido al gen valgo fisiológico presente en la mayoría de las personas y que aún es mayor en las mujeres por el hecho de la pelvis, este hecho garantiza la caída vertical de la tibia con respecto al suelo y permite un ligero movimiento lateral de la pelvis para que el centro de gravedad solamente se desplace 2.5 centímetros a cada lado. Aunque los mecanismos de control descritos anteriormente repercuten en el desplazamiento del centro de gravedad, existen otros mecanismos, los cuales entre estos encontramos el movimiento de la rodilla, el tobillo y el pie y el aplanamiento de la bóveda plantar. El primer mecanismo hace referencia a los movimientos coordinados sincrónicos y conjuntos de la rodilla, el tobillo y el pie, que se suceden durante el periodo de soporte de la marcha y previenen cambios abruptos del centro de gravedad en sentido vertical. Durante el contacto inicial, la rodilla se encuentra extendida y el tobillo y el pie en neutro, de tal forma que el eje articular del tobillo se eleva en comparación con la posición en que se encuentra cuando el pie está en completo contacto con el piso. En respuesta a la carga, la rodilla comienza a flexionarse mientras el tobillo se flexiona en dirección plantar y la planta del pie hace contacto completamente con el piso. En el soporte medio, la rodilla vuelve a extenderse, pero mantiene una ligera flexión de 5 grados aproximadamente, mientras el tobillo se flexiona en dirección dorsal. En el soporte terminal, la rodilla se extiende por completo, el tobillo incrementa el grado de dorsiflexión y el talón se eleva del piso, lo cual hace ascender nuevamente el eje del tobillo. En el prebalanceo, cuando el pie gira sobre la cabeza de los metatarsianos, el tobillo se eleva aún más a medida que la rodilla se flexiona. El segundo mecanismo hace referencia al aplanamiento discreto de los arcos longitudinales y el transverso del pie en la parte media del periodo de soporte, que en conjunto con el anterior juega un papel importante en hacer más horizontal la ruta del centro de gravedad. Se señalan 3 mecanismos de mecedora, los cuales facilitan la obtención de información valiosa. El primer mecanismo de mecedora es el del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial cuando comienza la transferencia del peso corporal de una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante, el primero en dirección del piso para ampliar la base momentánea de soporte, y la segunda en busca de seguir el avance secuencial del peso corporal
para preservar la progresión de la marcha. El segundo mecanismo de mecedora es el del tobillo. Una vez el pie se apoya completamente con el piso, el eje mecánico del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y soporte medio. El tercer mecanismo de mecedora es el del antepié, presente durante el soporte terminal cuando el peso corporal se alinea con las cabezas de los metatarsianos. El talón se levanta y toma como eje a las articulaciones metatarsofalángicas que aseguran la transferencia de peso hacia los dedos y a la otra extremidad. El análisis de la movilidad articular en el plano frontal y transverso demuestra que la articulación coxofemoral durante el contacto inicial y la respuesta a la carga se mantiene en posición neutra respecto a la abducción-aducción entre 3 grados y 5 grados de rotación externa. En la base de soporte medio, la cadera se encuentra en 5 grados de aducción y posteriormente en 10 grados de aducción durante el periodo de soporte. Durante el balanceo, la cadera está en aducción hasta la posición neutra o en 0 grados a 3 grados de aducción pura. En el soporte medio y terminal, rota internamente aunque conserva 2 grados de rotación externa o alcanza la posición neutra. Posteriormente, hacia la fase de prebalanceo y balanceo inicial, la cadera rota externamente hasta los 12 grados a 15 grados. En el balanceo medio, rota hacia adentro hasta alcanzar la posición neutra o 2 grados de rotación externa y luego en el balanceo terminal conserva de 2 grados a 5 grados de rotación lateral. Durante el contacto inicial, la respuesta de la carga y el soporte medio se presentan una versión progresiva del pie entre 3 grados y 7 grados posteriormente. Sobreviene una inversión que favorece la estabilidad del pie al final del periodo de soporte. En el estudio de la marcha se distinguen fuerzas internas y externas. Las primeras hacen referencia a la acción muscular y a las restricciones óseas, capsulares y ligamentosas. Las segundas consideran las fuerzas de gravedad. Las fuerzas internas y externas actúan sobre las articulaciones y generan torsiones, torques o momentos. En la fase de soporte, en el contacto inicial en el plano sagital, se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo se encuentra en posición neutra, su torque es plantiflexor y la acción muscular está dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. El tipo de contracción es excéntrica para mantener la posición neutra del tobillo. Corresponde de la mecedora del talón. Los músculos dorsiflexores traccionan en la tibia hacia adelante. La rodilla se encuentra en neutro, su torque es extensor, su acción muscular está dada por el cuádriceps e isquiotibiales. El tipo de contracción al comienzo es concéntrica y excéntrica mediante el cuádriceps y los isquiotibiales, los cuales vienen de la fase anterior y sirven para estabilizar y preservar la posición neutra de la rodilla. La cadera se encuentra en flexión de 30 grados, su torque va a ser flexor de alta intensidad, su acción muscular está dada por los extensores de cadera, glúteo mayor e isquiotibiales, su tipo de contracción es excéntrica para restringir el torque flexor. En respuesta de carga, el tobillo se encuentra en plantiflexión 10 grados a 15 grados. Su torque va a ser plantiflexor, su acción muscular va a estar dada por los dorsiflexores, tibial anterior, extensor común y extensor largo del primer dedo. Su tipo de contracción es excéntrica, la cual permite amortiguar la fuerza del impacto de la carga corporal y preservar a la marcha. La rodilla va a estar en flexión de 15 a 20 grados, su torque va a ser flexor, su acción muscular va a estar dada por el cuádriceps y el tipo de contracción es excéntrica para prevenir el colapso de la rodilla, aunque la flexión de la rodilla amortigua el impacto. La cadera va a estar en flexión de 30 grados, su torque va a ser flexor de alta intensidad, su acción muscular va a estar dada por los extensores de cadera, el glúteo mayor y los isquiotibiales. Su tipo de contracción es excéntrica, lo que promueve el movimiento de la extremidad inferior para mover el impacto de la carga. En el soporte medio, el tobillo va a estar en dorsiflexión de 5 a 8 grados.
su torque va a ser dorsiflexor y su acción muscular va a estar dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Su tipo de contracción es excéntrica, la cual controla el torque y proviene el colapso a medida que el pie permanece apoyado. La rodilla va a tener una flexión de 5 grados, su torque es extensor, su acción muscular está al inicio del cuádriceps, pero disminuye su acción totalmente al final de la fase. El tipo de contracción es excéntrica al inicio, pero desvanece su acción rápidamente debido a la pérdida de contacto del piso del pie contralateral. La cadera va a estar en flexión de 10 grados, su torque va a ser extensor, su acción muscular al comienzo los extensores, pero al final de la fase no hay participación muscular. Su contracción va a ser de control pasivo por ubicación posterior del vector de la fuerza por reacción del piso. En el soporte terminal, el tobillo va a estar en dorsiflexión de 10 a 12 grados. Su torque va a ser dorsiflexor de alta intensidad. Su acción muscular va a estar dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Y el tipo de contracción es concéntrica para el control del avance de la tibia hacia adelante para producir la elevación del talón. La rodilla va a estar en neutro, su torque va a ser extensor de baja intensidad, su acción muscular no hay actividad muscular y la estabilidad de la articulación será de forma pasiva. La cadera va a estar en extensión de 10 grados, 5 grados de extensión de cadera y 5 grados de rotación pélvica. Su torque va a ser extensor de alta intensidad. Su acción muscular va a estar dada por los flexores de cadera, el psoas mayor, ilíaco y tensor de la fascia lata. Su contracción es excéntrica para el control del torque extensor. En el prebalanceo, el tobillo va a estar en plantiflexión de 20 grados. Su torque va a ser dorsiflexor y su acción muscular va a estar dada por los plantiflexores, gemelos y sóleo. Su contracción al comienzo es concéntrica, pero la actividad muscular disminuye hasta anularse. La rodilla va a estar en flexión de 30 a 40 grados. Su torque va a ser flexor, su acción muscular está dada por el cuádriceps y su contracción inicialmente, la flexión de la rodilla, es controlada por la acción excéntrica del cuádriceps, pero después es pasiva debido al peso que es transferido a los dedos ipsilaterales y a la extremidad contralateral. La cadera va a estar en posición neutra, su torque va a ser flexor, su acción muscular va a estar dada por los flexores de cadera, aductor medio y mayor, recto anterior, sartorio, psoas mayor e ilíaco. Su contracción va a ser concéntrica. En la fase de balanceo, en el balanceo inicial, en el plano sagital, se muestra la orientación espacial de la fuerza de reacción del piso. El tobillo estará en plantiflexión de 5 a 10 grados. Su torque va a ser dorsiflexor. Su acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su contracción es concéntrica y se inicia en la dorsiflexión y es en sincronía con la flexión de cadera y rodilla. La rodilla va a estar en flexión de 50 a 60 grados. Su torque va a ser flexor. Su acción muscular va a estar dada por la porción corta del bíceps crural, sartorio y recto interno del muslo. El momento flexor de cadera generada por estos músculos favorece la flexión de rodilla y con ello la separación del pie y el avance de la extremidad inferior. La cadera va a estar en flexión de 20 grados, su torque va a ser flexor, su acción muscular va a estar dada por los músculos flexores de cadera, psoas mayor, ilíaco, sartorio, recto interno, recto anterior, aductor mediano y mayor. Su contracción es concéntrica, promueve la aceleración angular en sentido de la flexión de las articulaciones de la cadera y de la rodilla. En el balanceo medio, el tobillo va a estar en posición neutro, su torque va a ser dorsiflexor, su acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su contracción va a ser concéntrica para continuar el levantamiento del pie y alcanzar la posición neutra.
La rodilla va a estar en posición de flexión de 30 grados, su torque va a ser extensor, su acción muscular va a estar dado por los isquiotibiales. Inicialmente es un evento pasivo generado por la rápida aceleración de la extremidad en la primera fase de balanceo. Al final, comienzan a actuar de forma excéntrica para desacelerar la extensión de rodilla. La cadera va a estar en flexión de 30 grados, su torque va a ser flexor, su acción muscular va a estar dada por el psoas mayor e ilíaco, su contracción va a ser concéntrica. Para continuar la flexión de la cadera, al final va a disminuir su actividad hasta anularla. En el balance terminal, el tobillo va a estar en neutro, su torque va a ser dorsiflexor, su acción muscular va a estar dada por los músculos dorsiflexores, tibial anterior, extensor común de los dedos y extensor largo del primer dedo. Su contracción va a ser isométrica para preservar la posición neutra y preparar para el siguiente contacto inicial. En la rodilla va a estar en posición neutro, su torque va a ser extensor, su acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales y cuádriceps. La acción excéntrica de los isquiotibiales en la primera mitad de la fase desacelera la flexión de la rodilla y favorece la estabilidad articular. En la segunda mitad, el cuádriceps se contrae concéntricamente para facilitar la extensión de la rodilla, en acción sincrónica con la rotación pélvica para producir el alargamiento rotativo de la extremidad inferior y preparar el próximo contacto inicial. La cadera va a estar en flexión de 30 grados, va a tener un torque flexor, su acción muscular va a estar dada por los isquiotibiales glúteo mayor y aductor mayor. La acción excéntrica del grupo extensor desacelera la extremidad y controla la flexión de cadera, como preparación para la siguiente fase. El tronco conserva una posición erecta durante la marcha. Durante la marcha, el hombro se mueve en un rango poco amplio de 20 grados a 30 grados aproximadamente, de los cuales el 70 u 80% son en dirección de la extensión y los restantes 20 o 30% en flexión. Estos rangos de movimiento se incrementan a medida que la velocidad de la marcha aumenta, el balanceo rítmico y simultáneo de las extremidades superiores, generado desde la cintura escapular y el hombro. Es producido principalmente por la acción muscular. Las articulaciones del codo y la muñeca permanecen estáticas.